Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos otro seminario del ciclo de seminarios y talleres. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Ambrosio Torres Galvis, que nos brindará una charla sobre taxonomía integrativa a gran escala para la taxa hiperdiversus. Nuestro invitado es investigador del Center for Integrative Biodiversity Discovery del Museo de Historia Natural de Berlín, Alemania. Su área de investigación es la filogenia y tiene sobre el tema numerosos trabajos publicados y presentaciones científicas. Además ha recibido numerosos premios y becas y ha dictado cursos de programación, análisis de datos y estadística aplicada a estudios filogenéticos. Bienvenido, Ambrosio. Bueno, muchas gracias por la presentación. Estoy bien contento de estar acá porque pues, acá estuve 6 años. Yo me formé acá, hice mi doctorado acá en Lillo. Mi codirector fue Pablo, que está acá presente, y Santiago Catalano fue mi director. Y trabajaba en filogenómica. Así que ahora estoy trabajando un poquito en cosas moleculares, pero más asociadas a taxonomía. Pero también sigo haciendo cosas de sistemática filogenética. Hoy voy a hablar un poco sobre todo de lo que yo estoy haciendo en el museo como tal. Y no se escucha, ¿cierto? Sí. Bueno. Pero también quiero como hacer una pequeña introducción de cómo yo pues terminé integrándome al museo. No la historia de cómo terminé ahí, sino más relacionado a los trabajos que se hacen ahí y cómo yo, o lo que yo estoy haciendo, también se relaciona con lo que están haciendo ellos. El título de la charla es un poco como muy general, porque pues a eso es lo que nos dedicamos en el centro, a hacer taxonomía integrativa, pero es muy focalizado a dar taxa y no sabía cómo ponerlo en español, así que pues puse taxa hiperdiversus. Ya voy a explicar un poco más ¿a qué me refiero con esto? ¿A qué nos referimos? Entonces, una pequeña introducción. Todos sabemos que la pérdida de la biodiversidad después de cuestiones que están más asociadas al cambio climático es el cuarto problema en cuanto a que enfrenta la humanidad actualmente, según el Foro Económico Mundial. Y eso también, aparte de que también está asociado al cambio climático, los 3 principales problemas antes de pues son todos tienen que ver con cambio climático y ya después tienen que ver con desigualdad y pobreza. Por lo cual es algo muy importante. El problema es que para estimar el impacto de estos problemas asociados al colapso de los ecosistemas, de los biomas y de la pérdida de la biodiversidad, hay que tener muy buenos datos de monitoreo y también, principalmente, hay que conocer cuáles son los bichos que estamos utilizando, los bichos que están analizando, incluidos animales, plantas y pues todos los organismos. Obviamente que los insectos tienen un papel muy muy importante en esto porque son 1/3 de la biomasa de los animales terrestres en el planeta y además son el grupo más diverso del planeta de animales terrestres. Y particularmente nosotros en el centro nos enfocamos, no solo hacemos taxa hiperdiversos o dar taxa, pero sí tenemos un fuerte enfoque a estos tipos de grupos, que son aquellos grupos para los cuales existe un vacío de información muy, muy, muy grande y como que falta mucho por descubrir. Las estimaciones dicen hay un montón de especies que no se han descrito y al ritmo que actualmente se describen especies, sobre todo en insectos o incluso otros grupos de artrópodos, es muy lento para la cantidad que hay estimados. Voy a mostrar un par de ejemplos acá, pero todos sabemos más o menos que hay muchísimo por hacer de insectos y poca mano de obra, por decirlo de algún modo. Y aparte de esto, bueno, todos conocemos los 4 órdenes hiperdiversos de insectos, que son Coleóptera, Díptera, Lepidóptera y Himenóptera, pero más allá de eso, no es que todo el orden es o sea, sí son hiperdiversos, pero la mayor cantidad de la abundancia y la diversidad está concentrada en todas las regiones del mundo, en más o menos 20 familias de insectos, que casi todas están incluidas dentro de esos órdenes. Por lo cual nosotros tratamos de enfocarnos en descubrir, describir especies como rápidamente, hacer monitoreo y otra serie de cosas. Entonces,
la única forma de tratar de como resolver de cierto modo este problema es utilizando taxonomía a gran escala y tecnología pues que más novedosa. En el centro en particular tenemos diferentes robots, por ejemplo, pero también otros tipos de tecnología. Uno de los robots que tenemos es uno que se encarga de digitalizar el mismo, entonces es un brazo mecánico y él va obteniendo los insectos por vacío, los va llevando a una plaquita y toma fotos de varias vistas, lo voltea, le hace diferentes cosas y después lo sube a una base de datos y los va ubicando en un vial para cada uno. Con inteligencia artificial, entonces los viales los va clasificando, obviamente no a nivel de especie, pero sí de una vez los va poniendo orden y todo eso. Obviamente, como nosotros estamos enfocados a estos grupos de taxa, tenemos familias que son como el fuerte del museo, Foridae, Megacelidae, Mycetophilidae, por ejemplo en Diptera, que es el área que yo más me enfoco. Pero bueno, también hormigas, muchas hormigas, avispas, y entonces por eso en el centro hay como investigadores de diferentes líneas, tanto de grupos taxonómicos, pero también de cuestiones que tengan que ver con métodos y desarrollo de nuevas metodologías. Este robot lo crearon básicamente para el centro, en conjunto con dos ingenieros alemanes de otra universidad, y también ya hay otros robots que están trabajando en el centro, pero no voy a hablar de esos porque me interesa más estos. Después, ya más adelantito voy a mostrarles, pero todos sabemos que, más o menos, no sé si todos, pero cuando uno va a colectar al campo, separar insectos es una locura por la cantidad que se pueden colectar. Entonces, bueno, una parte obviamente se hace con robots, que los van poniendo en viales, que los van etiquetando, todo eso. Pero también después está la parte de separación conceptual, digamos, separación en unidades operativas, que después son los que nosotros vamos a trabajar. Una de las formas en las que nosotros estamos separando rápidamente los insectos es utilizando barcodes y secuenciación con nanopore o Minion, que lo que hace es secuenciar y organizar las especies en clusters, los especímenes en clusters, y después esos especímenes son los que empezamos a analizar por separado. Algunos ya están súper bien determinados, los mismos, los abundantes y todo eso, pero entonces con el pipeline que más o menos estamos armando en el centro, estamos hablando de que todo integrado, y solamente después nos enfocamos en cuestiones que tengan que ver con conteo, abundancia, monitoreos, y las especies que posiblemente son nuevas por el análisis de clusters que hacemos, pues entonces son los que empiezan a tener como mayor relevancia, o como que los dejamos aparte y después nos enfocamos en esos. Y por último, pues las últimas cosas que estamos realizando en el centro tienen que ver con monitoreo con inteligencia artificial. Ahí hay dos metodologías que estamos analizando actualmente, unas que están desarrollando unos ingenieros también en Jena, y también de otras universidades del sur de Alemania, que tienen que ver con láseres para no tener que capturar los insectos. Entonces ellos apuntan los láseres en la noche, capturan el insecto, no lo capturan, perdón, pero lo toman y tratan de ver al menos qué familia es o qué orden es. Pero esa todavía está incipiente porque es difícil, teniendo el insecto volando. Y las otras sí ya son con insectos colectados, con convolutional networks, pues con redes neuronales en realidad, para, por ejemplo, tratar de empezar a organizar las vistas de los insectos en todas las bases que tenemos e identificarlas simplemente con fotos, por lo menos lo que tenemos conocido, porque ahorita les voy a mostrar que también otro de los objetivos del museo es describir especies masivamente, pero tratando de hacerlo bien. Entonces, bueno, lo que les decía, una de las tecnologías que utilizamos es Minion o Nanopore, y parte de los investigadores que tenemos en el museo desarrollaron un software que es OnBarcoder para tratar de utilizar
PCR en tiempo real, que aumenta la cantidad de muestras que se pueden secuenciar rápidamente. Y ahorita en este momento la lectura con este software es 99.99% precisa, porque era difícil leer, secuenciar y al mismo tiempo ir haciendo la PCR y hacerlo todo supremamente rápido. Tenía muchos errores. Pero ahora, bueno, también un poco por cómo ha avanzado la secuenciación de próxima generación. De hecho, las primeras versiones de Minion y de Nanopore eran bastante incipientes, pero ahora están súper altas. Entonces, tuvieron que actualizar incluso el software que ellos desarrollaron para adaptarlos a estos y están llegando a secuenciar 1000 barcodes en 120 minutos. A un costo que es bastante bajo para lo que antes era. Al principio, con Sanger era $14 al principio, recién cuando empezaron los barcodes, era $14 por cada barcode, y ahora más o menos al museo, obviamente comprando en masa, le está saliendo por 10 centavos de dólar cada barcode. Obviamente hay que comprar bastante y hay que hacer en masa para que salga a estos precios. Y tampoco, como latino, no voy a decir, mira, esto es lo que tienen que hacer ustedes, porque yo también vengo de un país latino y sé que esta gente tiene mucha plata, ¿sí? Entonces, yo creo que la mejor forma de trabajar con estas tecnologías es asociándose, porque en nuestros países, de todas formas, 10 centavos de dólar es bastante, ¿sí? Sobre todo si uno compra mucho. Entonces, actualmente, en el centro, así más o menos luce un lugar de trabajo en el que están haciendo secuenciación. En el lado de allá es el escritorio de una compañera mía del centro. Ahí ella está haciendo secuenciación con Nanopore. La maquinita que se ve abajo, pequeñita, a ver si acá esta, es el secuenciador, y la PCR está acá conectada también. Y este es el programita. Y cuando están esto fue en una competencia que estaban en Singapur, y ella estaba secuenciando, Vivian se llama ella, en la cocina de la casa de otro compañero. Entonces es bastante fácil, eficiente, y es muy rápido. Como un dato curioso, esta competencia estaba muy buena porque es de una de esas empresas que hacen secuenciadores, Nanopore, todo eso, y el premio es bastante jugoso. Y parte de la gente que trabaja en el museo con otra gente que trabaja en Singapur entraron a una competencia en la que tienen que tratar de automatizar la mayor cantidad de cuestiones para hacer monitoreo sin entrar a los parches de selva. Entonces tuvieron que utilizar, cada equipo que entraba tenía que como que ingeniársela cómo colectar los insectos. El equipo del centro lo que hizo fue utilizar unos robots como parecidos a los Mars Rovers, como unos carritos que ellos entraban en los parches de bosque y iban colectando, así tratando de atraer insectos con ceos y los colectando. Después los carritos salían al campamento donde ellos estaban, y entonces ellos empezaban a hacer toda esta parte. Entonces, pues el grupo que tenga como más precisión, más rapidez, también pueda monitorear mejor el bosque sin entrar al bosque, es como que el que gana. Ahora todavía están en fase final, ellos ya pasaron a la final, pero todavía no han salido los resultados. Entonces es bastante chévere, pero obviamente que requiere plata, ¿no? Entonces, bueno, lo que les decía anteriormente, así puede lucir, por ejemplo, así luce, de hecho, una de lo que nosotros colectamos. Es particularmente de Malasia, esa foto. Y pueden ser muchos más, en realidad. Solo puse esta para que lo vean, pero bueno, quienes trabajan con artrópodos e insectos saben que es básicamente el infierno. Una pesadilla generar un tarrito de estos y separarlos a mano. Para eso utilizamos nosotros los robots, para tratar de separarlos y poder manejar mejor las cosas. Entonces, básicamente, en este paper, algunos colegas del centro publicaron como el pipeline que nosotros estamos empezando como a tratar de poner a punto y estandarizar para hacer taxonomía integrativa, que incluye, obviamente, barcodes, incluye diferenciación en clústeres de grupos, pero también incluye bastante de análisis morfológico, porque, pues, por suerte, en el centro hay bastantes personas que son especialistas de base, investigadores que han trabajado
siempre con morfología y han utilizado estas cosas que al principio incluso eran resistentes a la forma en la que se trabaja y se describen especies en el centro, pero que ahora se sienten un poco más incluidos por el pipeline que están empezando a desarrollar, que sí tiene que ver con hacer análisis también de morfología, obviamente. Pero básicamente lo que está haciendo el centro es voltear, es como hacer al revés todo el proceso de taxonómico, porque empieza primero como identificando los clusters y después de eso, ahí sí como que va a las cosas que va a describir, digamos. Entonces, bueno, en este paper van a poder encontrar bien, más o menos como todo el pipeline de lo que hacemos. Y este es un trabajo que en este momento se está publicando y en realidad ya está sometido, pero por mi culpa no se ha podido publicar porque ya les voy a contar por qué, pero son unos chicos de Singapur que pusieron, Singapur, un país así chiquitito, pusieron una trampa 2 semanas y obtuvieron una malais en un parche de bosque detrás del edificio del hotel en el que se encontró el presidente de Corea del Norte y Trump. Ahí, o sea, muy cerca, es un lugar bastante, bueno, Singapur es urbano, al mismo tiempo como bastante rural, pero en una sola trampa encontraron 69 nuevas especies, por lo cual es algo muy, muy tremendo, digamos. Obviamente trataron de utilizar todo este pipeline, también tienen diagnosis morfológicas, pero que son un poco más reducidas, y está un poco demorado porque yo tengo que terminar la parte de diagnosis molecular, porque quieren incluir diagnosis moleculares como tal. No sé si algunos de ustedes vieron un trabajo que hace poco salió publicado y que fue muy controversial, hace como un par de años, el de Sharkey, que describe como 200 o más de 200 especies en un solo paper, solo con barcodes, pero tiene muchos problemas. Por ejemplo, bueno, ya les voy a ir mostrando. Entonces, en la parte en la que yo ahorita mismo estoy trabajando en dos situaciones, como en dos partes del pipeline, tratando de integrarme ahí. Y una de ellas es hacer métodos para hacer diagnosis molecular. Y la otra que estoy trabajando es en inteligencia artificial para generar descripciones morfológicas automáticamente. Esa es un poquito más compleja. Hoy les voy a hablar de diagnosis molecular, que es lo que he venido haciendo y con lo que me tienen como rápido, porque hay que incluirla en este trabajo y en otro que tenemos de Mycetophilidae, otro grupo de insectos que también describe 108 especies en un solo paper. Entonces, sí, como que tengo que apurarme con esto y por eso lo tengo más avanzado. Entonces, bueno, todos sabemos qué son las diagnosis de las especies. Siempre se han hecho con morfología, básicamente, porque antes también toda la taxonomía se hacía con morfología. Pero últimamente, en todos estos métodos de taxonomía integrativa, lo que sería deseable es incluir caracteres diagnósticos o diagnosis para todos los tipos de información que uno obtenga o que uno esté utilizando. Entonces, eso significa que si uno está utilizando caracteres moleculares y también caracteres morfológicos, incluya de cierto modo diagnosis que sean de ambos fuentes de información. Entonces, bueno, esta parte ya más o menos lo dije y nosotros estamos como tratando de aumentar la calidad de los datos como tal, incluidos los morfológicos, porque pues también estamos utilizando inteligencia artificial para capturar caracteres morfológicos. Y también otra parte, pero yo no estoy todavía incluido en ese, no sé si me da el tiempo, pero tengo otros compañeros que están trabajando con morfometría geométrica para hacer más o menos lo mismo, solo que también es complicado. Pero bueno, lo que les dije, muy pocos trabajos están en realidad que describen especies o hacen análisis de monitoreos o lo que sea, incluyen secuencias o más bien diagnosis moleculares. Es como que una carencia. Lo que hacen es, por ejemplo, incluir la secuencia consenso de la especie, es decir, todos los arquetipos hacen una secuencia consenso y eso es lo que ponen como diagnosis. Trasladado al análisis morfológico, que es el que todos conocemos acá, porque el Lillo pues tiene un fuerte background en análisis morfológico, sería como que uno describe una nueva especie y uno dice, este es la diagnosis morfológica y es una foto de la especie. O sea, como que encuentra los caracteres tú. Básicamente hacer diagnósticos moleculares y poner la secuencia
el barcode y decir, la secuencia es la diagnóstica, pues sería como poner una foto y decir, la foto es la diagnóstica morfológica. O sea, una locura. O la otra es poner que lo que dice acá, el código de barras o el barcode solamente del tipo. O sea, que no incluiría todo el resto de información del resto de individuos. Desde hace más o menos poco, bueno, ya en el 99, algo más o menos se hablaba de haplotipos para hacer análisis de taxonomía alfa, análisis de descripciones y todo eso, pero recién, como en el 2010 hacia adelante, se empezaron a realizar los primeros software porque fue cuando se empezó a llamar la atención de, bueno, está bien, si vamos a empezar a utilizar barcodes, tratemos de utilizarlo bien, porque obviamente que al principio fue una resistencia muy fuerte, fue como decir, bueno, o aceleramos la descripción de especies y el análisis que hacemos de la diversidad, o en realidad no, tenemos que contratar un montón de especialistas que ni siquiera hay, ¿no? Entonces, recién ahí se empezaron a crear software para tratar de hacer diagnósticos moleculares. Este es uno de ellos. Yo me enfoqué más en este, que está acá, porque es el que está más nuevo. No por eso significa que sea el mejor, pero sí es verdad que este incluye muchas cosas, o hace un análisis de los otros e incluye muchas cosas que los otros no tenían. Entonces, en realidad, todo esto empezó porque cuando yo llegué al museo, yo estaba trabajando en otras cosas y me vinieron a mí y me dijeron, mira, que estamos tratando de utilizar este software para hacer la diagnosis e incluirlas en las especies. Y no estaban pudiendo. Entonces me dijeron, ¿podrías echarle un ojo a esto? Entonces, bueno, yo me puse a revisarlo. Es muy, muy difícil de utilizar el software, supremamente difícil. Y aparte de eso, no sirve para lo que ellos estaban queriendo hacer. Entonces, eso es parte de los problemas que tienen todos estos software, incluido este, que sí, por mucho, es mejor que los otros. Eso es verdad. Pero son muy difíciles de utilizar, no son intuitivos. Sobre todo son muy difíciles de utilizar cuando tienen una cantidad de datos como la que esta gente secuencia, que son muchas. Y después también, por todo como está programado y por como trata de descubrir los caracteres diagnósticos, es muy, muy, muy lento, lo cual para nosotros en el centro es algo que es muy problemático porque alguien que te genera 1000 barcodes en 120 minutos necesita más poder de cómputo, digamos. Después las combinaciones que resultan, que de aquí en adelante yo las voy a llamar MDCs, ¿sí? Son las combinaciones de diagnóstico molecular que estos software tratan de obtener. Resulta que, pues, después sí pude correr el software, después, no, pero bueno, no sirvió porque las combinaciones que encontraba eran poco fiables, lo cual se traducía en que son inútiles para diagnosticar las especies nuevas que se describían. Y finalmente, tampoco tienen herramientas de identificación o de verificación para las combinaciones diagnósticas que encuentren. Es decir, te tira las combinaciones diagnósticas y tú dices, y estas deben ser y deben funcionar. Te tocaría utilizar otro software o tratar de abrir el dataset y ir a la posición que te dice y ver, bueno, sí, o sea, algo como que medio a mano. Se supone, obviamente, que es como un acto de fe, como confíe que funcionan, pero no funcionan. Entonces, bueno, básicamente que el objetivo es bastante directo. Lo que yo hice entonces fue empezar a desarrollar un método nuevo, incluir una implementación de software para obtener y evaluar combinaciones de diagnóstico molecular. Enfocado, obviamente, en los conjuntos de datos que nosotros tenemos, que son grandes. Entonces, este pues, es como el resultado final. Esta es una Shiny App. En realidad, el método está implementado para correr en línea de comandos, pero también en una app de Shiny, para que sea un poco más amigable. Se llama Witoto, ya está disponible y está funcionando actualmente. Solamente tengo que hacerle un par de arreglos que quiero hacer ahora. Ahí está la dirección, pero después se los puedo pasar si alguien está interesado. Tiene dos módulos, la app o el método como tal. Uno es para encontrar los caracteres de diagnóstico molecular, ese es el primer módulo, y después tiene
un segundo módulo que está dividido en 3 submódulos. Es decir, una vez yo tengo los caracteres diagnósticos, la combinación de caracteres diagnósticos, ¿cómo hago para, o más bien, cómo lo pruebo y lo testeo? Bueno, uno podría entonces tener secuencias sin alinear, ¿sí? Otras secuencias que me llegaron, porque, a ver, como en cualquier análisis, si uno obtiene los caracteres diagnósticos, las cosas pueden cambiar cuando uno incluya más adelante, sobre todo si uno secuencia mucho. Los caracteres diagnósticos pueden cambiar cuando uno incluya más información. Entonces, una de las formas de verificarlo es incluir más información, a ver qué onda, algo como una especie de cross-validation en análisis discriminante o en validación de modelos estadísticos. Después, también existe la posibilidad de que uno ya tenga las secuencias nuevas alineadas con las que va a testear, y entonces hay otro submódulo para eso. Y también hay un método que es libre de alineamiento, pero que obviamente, ya lo voy a mostrar más adelante, es menos preciso. Entonces, esto solamente es para mostrarles uno de los primeros resultados que tenemos. En el primer análisis que hicimos, incluimos 1311 secuencias, que son de las 100, me equivoqué antes, no son 108 especies nuevas, son 118 especies nuevas, en un barcode de 313 pares de bases. Entonces nosotros queríamos obtener los caracteres, la combinación molecular de caracteres diagnósticos para esas 118 especies nuevas. Después entonces, con otro set de datos, bueno, obviamente que obtuvimos, se puede, ya les voy a mostrar, pero por ahora quédense con que se puede definir la longitud mínima que tiene la combinación de caracteres diagnósticos moleculares en el programa. Para este ejemplo, nosotros utilizamos una longitud mínima de 5 caracteres, 5 posiciones, y para todas las especies fue posible tener esta secuencia con un máximo valor de suboptimalidad de 2. Ya les voy a decir que es ese valor máximo de suboptimalidad. Pero lo importante, que era lo que queríamos, era probar que esas combinaciones fueran diagnósticas como tal, realmente. Entonces, como bueno, teníamos unos set de datos que estaban todos muestreados en el sudeste asiático, entonces una parte estaba en Singapur, el primer set de datos era de Singapur y había otro de Malasia, bueno, otros de otros lugares. Entonces lo que hicimos fue, esas especies estaban repetidas, las nuevas especies no eran solamente de Singapur, eran de gran parte del sudeste asiático, y los caracteres diagnósticos que obtuvimos con el software los probamos con otro set de datos de 1721 secuencias, y el 96% fueron identificadas por los caracteres diagnósticos, y las otras parece ser que son otras nuevas especies, pero de otras localidades. Aún más, también teníamos que probarlo con una base de datos mucho más grande, porque no queríamos que los caracteres diagnósticos que estamos obteniendo, la combinación de caracteres diagnósticos que estamos obteniendo, fueran también diagnósticos de cosas que ya tenemos en GenBank. Obviamente que uno jerarquiza, porque uno no puede esperar que sean únicos para todo el universo. Pero lo que sí fue que bajamos todas las secuencias disponibles de Misetofilia en el GenBank, que son 35.000, y las probamos. Acá se quería al revés, que ninguna de ellas fuera diagnosticada por las combinaciones que teníamos, porque significa que las combinaciones que teníamos para las nuevas especies no eran tan diagnósticas, o más bien, no eran tan específicas. Y bueno, en el 99.55% de los casos, de 35.000, igual 0.55 de 35.000 es bastante, pero de todos modos, el 99.5% de los casos, ninguna de las secuencias de GenBank coincidieron con los caracteres diagnósticos que nosotros estábamos proponiendo. Pero en el caso en los que sí coincidieron, después entonces hicimos como un segundo paso de revisión, y la distancia de Levenshtein, que es la cantidad de transformaciones, no son transformaciones, pero de diferencias entre los strings, es decir, las secuencias, estaba contada y ronda por la media es de 187, es decir, que sí hace coincidencia con algunas de las especies, pero cuando uno va a ver a profundidad, en realidad no son las mismas especies. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos hacer nosotros entonces para que fuera más específico? Una de las formas de hacerlo es que la longitud mínima sea un poco mayor, para que sea aún más difícil de que haga match con una especie que no es ella. Esto ya es un pantallazo del primer módulo. El módulo pues es bastante intuitivo. Me voy a sentar un poquitico para poder señalar.
En esta parte se incluye las secuencias de ADN en un archivo FASTA, un archivo FASTA normal, como este que está acá. Y en esta ventanita se incluyen las secuencias, no las secuencias, en realidad, la lista de especies para las cuales nosotros queremos obtener los caracteres diagnósticos. Después, uno le pone el nombre del output y modifica todos los parámetros de la búsqueda de los caracteres diagnósticos. Ya voy a entrar bien en el mapa de flujo de lo que hace el método como tal. Al final, pone los resultados de cada una de las especies, casi no se ve, pero igual ya les voy a mostrar en más detalle. Ponen los resultados de cada una de las especies con las combinaciones de diagnóstico molecular y uno los puede descargar acá. Pero, obviamente, cuando uno incluye grandes bases de datos, hacer este tipo de análisis online, porque la app está online para trabajar, es bastante lento. Entonces, también está la versión para bajar en línea de comandos. Simplemente hay que bajar el script acá y correr estas 2 líneas de código. Este pedacito de la app funciona también como un scripter porque cuando yo modifico estos parámetros, la línea de comando que uno tiene que entonces aplicar, es decir, la línea de comando que equivale a modificar esos parámetros, cambia acá también. Por lo cual, una persona que no tenga entrenamiento, por ejemplo, en línea de comando de R, simplemente tendría que modificar los parámetros que quiere y copiar y pegar estas 2 líneas en R y ya. No tendría que hacer nada más. No tiene que saber el código ni nada, simplemente modifica los parámetros, los copia y los pega y ya. Obviamente, lo que sí tiene que entender es cómo funciona el método para obtener los caracteres, que es lo que voy a explicar en este diagrama de flujo, que es lo que hace el módulo 1. Entonces él toma los archivos de FASTA, lo primero que hace es quedarse con las secuencias únicas, es decir, elimina las repetidas, y también hace un prefiltro y se queda con los sitios variables porque son los que nos interesan. Los sitios que no son variables pues no nos interesan, ¿no? Y después, junto con el archivo en el que tengo la lista de especies, él lo que utiliza es hacer un índice de Jacquard. Yo creo que más o menos todos acá saben qué es el índice de Jacquard. Él los preselecciona diciendo, bueno, les puedo mostrar igual acá. Básicamente es esto. Yo puedo tener acá básense simplemente en esta imagen. Yo puedo tener el query taxon, sería el taxa para el cual yo quiero obtener las combinaciones de diagnóstico molecular. Y supongamos que yo tengo una sola posición de nucleótidos en la que el query taxon tiene siempre el estado A. Y los taxa de referencia para esa posición tienen A, C, C, T, C, C. O sea, solamente tiene 2 A's. O sea, en principio, ese carácter estaría diciendo que más o menos está bueno para diferenciar entre el taxón que yo quiero y el resto de los taxones. Mientras que una posición que tenga muchas A, es decir, que tenga el mismo estado del taxón que yo quiero diagnosticar, en principio no estaría buena para utilizarla dentro de los caracteres diagnósticos. Entonces, con el índice de Jacquard, nosotros lo que hacemos es más o menos hacer un pesaje de esos caracteres, primero, para que después, vuelvo acá, para después hacer una especie de sampling utilizando ese pesaje. Es decir, aquellos nucleótidos o aquellas posiciones que tengan mayor índice de Jacquard van a ser más propensos a ser muestreados y para probar las potenciales o los posibles candidatos de los diagnósticos moleculares. ¿Ya? Por lo tanto, una posición o un carácter que sea malo para diagnosticar va a tener menor probabilidad de ser muestreado y de ser testeado. Eso lo que hace es reducir bastante las posibilidades, o más bien el número de combinaciones que no sirven o que se podrían probar, como dicen en Argentina, como al pedo. Y después lo que hacemos es tratar de revisar la especificidad para esa
para esa combinación o esa combinación candidata. Esto lo hacemos básicamente utilizando un criterio de máxima suboptimalidad. Esta idea está asociada a un valor de soporte que se utiliza en sistemática filogenética, que es el soporte de Bremer, que básicamente cuenta el número de pasos extras necesarios para romper una asociación, un grupo. En el caso de nosotros que nos atañe, supongamos que yo tengo esta combinación diagnóstica. Básicamente esto que está acá sería así luce el output del programa. Te da una combinación diagnóstica entre corchetes. Entonces, esto significa que en la posición 49, ese taxón para el que yo quiero obtener la combinación, tiene una G, en la 176 una C, en la 226 una A, en la 247 una G, en la 302 una T. Esto sería una combinación candidata para hacer diagnóstica, y esta sería otra combinación candidata. Bueno, nosotros entonces, tratando de ver qué podría pasar al incluir más información, es decir, al incluir más variabilidad, queremos saber si estos caracteres diagnósticos o esta combinación de caracteres diagnósticos, qué tan fuerte es o qué tan fuerte podría ser cuando se incluya más variabilidad. Una de las formas entonces que utilizamos para hacerlo es utilizando un índice de suboptimalidad, que es bastante sencillo. Obviamente que la combinación tiene que hacer match con cada uno de los individuos de la especie a la que queremos diagnosticar, ¿cierto? Pero obviamente que esa combinación puede tener submatch con las otras especies del pool de datos. Entonces, en verde tenemos los match que hace, y en rojo los que no son match, que son otro estado para ese carácter. Para esta combinación vemos que hay una especie que tiene, bueno, hay 1, 2, 3 especies, o más bien 3 secuencias que hacen match en 4 de las posiciones, es decir, 4 de 5. El máximo subóptimo de esta combinación sería 4 de 5, lo cual más o menos indica que podría que esta combinación no sea tan buena para diagnosticar esta especie, porque capaz que si yo cuando incluya más datos en el futuro, puedo llegar a tener una secuencia que no es de esta especie y que aún así hace match con todas ellas. Entonces es más deseable para nosotros seleccionar aquellas combinaciones que tengan un menor, es complicado decir, pero es un menor valor máximo de suboptimalidad, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, de la combinación diagnóstica número 2, nosotros lo que haríamos es seleccionar esta y no esta, porque las especies de referencia, las secuencias que son parte de las especies de referencia, el máximo valor de match que tiene es 3. Es 2 de 5, ¿ya? De resto, no hace tanto match. Entonces, básicamente, esta es la evaluación que hacemos de especificidad, ¿ya? Hay veces que uno, con la longitud mínima que le dio de las combinaciones, es decir, que no tenga 5 posiciones, sino que tenga 6 o 7, no cumple con ese requisito, y entonces el programa aumenta automáticamente la longitud mínima. Entonces uno puede llegar a obtener combinaciones más grandes de las que uno quería obtener, que también es un número subjetivo, obviamente. Ya ahorita me voy a referir a eso. Entonces, lo que también el programa permite es hacer otro estado de refinamiento, que lo que hace es utilizar, por ejemplo, si yo tengo una combinación que obtuve de 4, entonces yo le puedo decir que 1, 2, 3, 4, sí. Si yo obtuve una combinación de 4, yo le puedo decir al programa que haga un refinamiento para que busque si subcombinaciones de esa combinación también son diagnósticas. Y tiene, obviamente, esto demoraría más el programa, pero es una opción que está, ¿ya? Entonces, él evaluaría primero las combinaciones posibles de 3 de esta, las subcombinaciones posibles de 3 de esta, ¿ya? Que son estas que está acá, por ejemplo. Bien, entonces, y al final, bueno, construye el archivo con todas las especies que uno incluya. Todas las especies que le quiera hacer diagnóstico molecular o obtener las combinaciones de diagnóstico moleculares las pone en un solo archivo CSV.
Después está el segundo módulo, que se divide en tres, como ya les había dicho. Este es un pantallazo del primer submódulo del módulo 2, es decir, el módulo 2.1, y él lo que hace es que el usuario no tiene que incluir especies que ya estén alineadas, sino que puede incluir especies que no están alineadas, simplemente bajarlas de GenBank o algo así. Porque este módulo lo que hace es alinea primero las especies y después se hace los análisis de matching. Básicamente, él lo que utiliza es pairwise, alineamiento de pares, ¿ya? Acá también el usuario puede modificar todos los parámetros del alineamiento, ¿ya? Incluye también cada uno de los inputs, también fácilmente, solamente dar clic y seleccionar los archivos. Y funciona de la misma manera. Hay un scripter que si uno modifica todo esto, la línea de código que uno debería copiar y pegar en R también se modifica automáticamente. Funciona de la misma manera. Y acá se ponen los resultados y acá se descarga. Básicamente los resultados se ven de esta manera. Como no se alcanza a ver, yo se los voy a describir. Estas son las listas de secuencias que nosotros con las que queremos probar, ¿sí? Y acá está el patrón de matching con el patrón de matching que uno obtiene, el que haría, ¿sí? Es decir, él le dice, bueno, esta secuencia que usted tiene hizo matching en 4 de 5 de las combinaciones con las que usted alimentó el programa. Hizo matching en 3 de 5, hizo matching en 2 de 5. Nosotros, en particular, cuando estamos haciendo descripción de especies, lo que queremos es que no hagan matching, porque significa que las combinaciones diagnósticas que nosotros generamos no son específicas. Pero, si las personas tienen las secuencias alineadas, también hay un submódulo que simplemente uno incluye las combinaciones diagnósticas y un archivo con las secuencias a las cuales uno quiere probar, ¿ya? Y uno puede incluso decirle el máximo valor de su optimalidad aceptada, también en la parte de la verificación. Y finalmente, también incluimos un submódulo que lo que hace es tratar de encontrar el patrón de matching de las secuencias desconocidas con los caracteres diagnósticos que tenemos sin necesidad de alinear. Para esto utilizamos una metodología que yo les voy a explicar, pero como les dije anteriormente, hay que hacer la salvedad que obviamente no es tan precisa como alinear previamente o utilizar el módulo de alinear más identificar. Este básicamente es el flujo del módulo 2, que lo que hace es obtener, se alimenta de un archivo FASTA que tenga secuencias desconocidas y también de un archivo CSV que contenga las combinaciones de diagnóstico molecular. Entonces, primero se fija si tengo las secuencias alineadas o no. Si no es así, entonces uno se fija si tengo disponible el alineamiento que utilicé para generar las combinaciones diagnósticas. Si sí lo tengo disponible, entonces hace alineamiento y hace el matching test, que es básicamente ver cuánto match hay entre las combinaciones diagnósticas y las nuevas especies. Y si no, entonces hace esta versión que es Free Alignment. Esta básicamente lo que es un sliding window. Entonces él va buscando, él genera una ventana de cierto tamaño y se va moviendo, porque como no tengo alineada la secuencia, sí tengo las posiciones relativas entre cada una de las posiciones. Es decir, yo puedo saber que 35 nucleótidos me separan la primera posición de la segunda, así yo no sepa cuál es esta posición. Entonces yo tengo las posiciones relativas de la combinación, por lo cual yo me puedo ir moviendo a partir de la secuencia para ver si encuentro esa combinación en algún punto. Y puedo entonces penalizar si encuentro la secuencia muy lejos de una posición, de la posición que sí sé cuál es. Es decir, yo sé que el primer nucleótido de la combinación es el 1. Si encuentro la combinación siendo el primer nucleótido 100, es muy probable que igual el alineamiento, así yo tenga alineadas las especies, no vayan a hacer lo mismo, porque está muy lejos. Entonces también penaliza de esa forma. Pero bueno, los mejores resultados no los tenemos con esto, además porque es más lento, mucho más lento,
los mejores resultados los tenemos con el primer módulo que alinea y de una vez identifica. Finalmente, bueno, esta es una comparación con los demás software que hay existentes. Básicamente es como que algo que le piden a uno para publicar, pero uno no va a decir que el software de uno es el más malo, ¿no? Por suerte es bastante bueno y están dando muy bien el software, entonces pues yo estoy contento hasta ahora con cómo está andando. Pero creo que en realidad, sobre todo no es un software malo, sino que no se pensó para grandes cantidades de datos. Lo pensaron para otra cosa. Finalmente, como taxónomos, yo nunca escribí ninguna especie en mi vida, pero las personas que escriben especies saben que hay que hacer un trabajo taxonómico detrás, que es bastante fuerte. Entonces, obviamente que hay algunas preocupaciones acerca de estas técnicas de diagnóstico molecular. Si uno tiene que decir, no, ya no vamos a hacer morfología, eso es algo que nosotros no estamos diciendo, ¿sí? Y tampoco como que, no, solamente tenemos que hacer molecular. No es verdad tampoco eso, porque precisamente por eso nosotros hacemos taxonomía integrativa. Utilizamos distintas fuentes de información y tratamos de obtener las descripciones con cada una de ellas. Si no, no estaríamos haciendo diagnóstico molecular. Entonces, algunas personas, estas son preocupaciones que nos han llegado de otras personas, algunos colegas, que dicen, bueno, pero uno puede llegar a tener diagnósticos molecular que sean obsoletas. Es decir, que hoy obtengo esta combinación diagnóstica y de aquí a 5 años, cuando ya tengamos más información, más secuencias de ADN, podemos ver que esa diagnosis no sirve para diagnosticar el grupo. Entonces, nosotros ¿qué le decimos? Pues pasa lo mismo en morfología. Es exactamente lo mismo en morfología. Después dice, bueno, pero ¿quién te dice a ti que la combinación molecular que tienes no se va a confundir con la de un perro? Entonces uno dice, bueno, todos los trabajos taxonómicos que uno hace están limitados por un scope jerárquico. Eso es así. Es decir, o sea, también tenemos que conocer las limitaciones que tienen, sobre todo si uno está utilizando barcodes, que son 313 pares de bases, o o mucho 618, que son más o menos las dos que nosotros utilizamos ahí en el centro. Después dice, bueno, no hay un estándar sobre la longitud que tienen que tener los caracteres diagnósticos moleculares. Entonces uno dice, ¿y si hay un estándar sobre la cantidad de caracteres que incluyen diagnóstico morfológico? Yo he visto diagnósticos morfológicas en mis grupos, que son los tábanos, con 3 caracteres diagnósticos y otros diagnósticos moleculares que incluyen 12, 14, o sea, básicamente lo mismo que morfología. Lo cual no quiere decir que no sea un problema, hay que tratar de estandarizarlos, si uno quiere, o más o menos tener diagnósticos mínimas, pero no es un problema que vino solamente de molecular. Otros son que dicen que los caracteres moleculares compuestos, es decir, utilizar una combinación entera, no es homólogo porque la combinación no es homóloga, y lo que debería ser homólogo son cada una de las posiciones. Y bueno, y pasa lo mismo con algunas de las nuevas herramientas que estamos utilizando para hacer diagnosis o descripción de especies, como morfometría geométrica. O no, a ver, Santiago Catalano acá ha tenido que pelear un montón para tratar de decir que los landmarks pueden ser utilizados en filogenia, porque si puede una configuración ser homóloga a otra configuración en otra especie, y pasa lo mismo. Y también pasa lo mismo, ¿cuántos caracteres? De hecho, el trabajo de Omar, que es ver si, una parte del trabajo de Omar es ver si los landmarks son buenos o no. Pasa lo mismo en morfología que los caracteres moleculares. ¿Cuántos landmarks tomamos? 16, 17. Es básicamente lo mismo. Y tampoco es que tengamos muy claro el concepto de homología, como tampoco tenemos claro el concepto de especie. Solamente este año, en una revista de Cladistics, se han publicado 3 papers distintos acerca de cuestiones filosóficas y teóricas de qué es homología y cómo la debemos unificar o tratar. Entonces no es algo nuevo que nosotros estemos abordando. Puede ser problemático, no digo que no, pero no es algo que nos impida tratar de plantear nuevas metodologías que se puedan incluir para hacer taxonomía integrativa. Finalmente, bueno, esto es agradecimiento a algunos colegas con los que estoy trabajando y que me dan datos también para utilizar esto. Obviamente que le agradezco a la Fundación Miguelillo por invitarme, en especial a los integrantes del área de biología integrativa y a David Flores,
que fue quien me hizo ahí el contacto, y pues mis instituciones financiadoras. Gracias a ustedes. Buenos días a todos, ¿cómo están? Les agradecemos muchísimo por estar acá en nombre del área de Biología Integrativa de la Fundación Miguelillo. Le agradecemos muchísimo al doctor Torres Galvis por haber accedido velozmente a poder compartir sus conocimientos con nosotros, que es algo muy valioso. Y como estamos un poco sobre la hora, sí vamos a dar espacio a muy pocas preguntas. Así que si alguien quiere hacer algún tipo de consulta o de comentario para que el doctor pueda responder, bueno, acá, aprovechen. Yo tengo una consultita. Dime. El tema de la influencia que puede tener el medio ambiente, ¿sí? Las condiciones climáticas, pues yo te veía que por ahí hacían grupos grandes de un lugar, de otro. ¿Tienen en cuenta para la selección las características climáticas o si son un cuerpo de agua que esté contaminado o no y que haya hecho modificaciones en una especie y sea la misma especie pero tiene modificaciones por el hábitat? No sé si se entiende lo que te digo. O sea, porque todo eso también puede afectar a la morfología y ser lo mismo, pero en realidad tener una variante por el ambiente que se cuenta. No sé si me entiendes, digo porque viste tantas nuevas especies donde uno dice, ¿serán nuevas especies o se han adaptado a un nuevo ambiente y en la misma especie? Bueno, de todo eso surge a veces que uno crea más especies de las que hay, o somos algunos reduccionistas y decimos no es la misma y quedamos la misma. No sé si con la parte molecular uno puede tener esos conceptos previos que también te harían tomar diferentes tipos de decisiones. Sí, mira, la respuesta corta es no. No sé no sé si he sido clara. No, sí, creo que sí. No, la respuesta corta es no. Es lo mismo que nos enfrentamos con morfología, es lo mismo que se están enfrentando estos chicos con molecular. Pero yo estoy haciendo la parte de software, yo no voy a campo a conectar y todo eso, pero sé que hay algunos problemas, por ejemplo, de decir, bueno, ¿cuándo es una especie nueva y cuándo no? Entonces, tienen que hacer análisis de clústeres diferentes y tratar de que hagan matching con la morfología, porque incluso también tienen estas disparidades, a veces, no en todas, pero hay especies que sí son problemáticas para ellos, en las que cuando la morfología y la molecular les dicen que son especies distintas, para ellos es como, wow, bien, porque no tienen que hacer mucho más, la separación entre las especies, es decir, las distancias genéticas son bien grandes, que más o menos es lo que ellos quieren, y encima la morfología, cuando ellos la van a ver, porque ellos también hacen análisis morfológico, yo no sé si mostré, pero no es que crean las especies, no es que las describen y no hacen nada más. De hecho, sí incluyen las descripciones y los diagnósticos de caracteres, son reducidas porque tratan de hacerlo como estandarizado, pero sí van y buscan en la genitalia, van y buscan en todo eso. Entonces, cuando hacen match, para ellos es como muy bien, pero a veces incluso tienen que molecular les dice son la misma y van y miran la morfología y son dos especies distintas. Entonces, eso por lo general, lo que yo sé que ellos están haciendo, gracias a que hay gente que está trabajando ahí en la zona con ellos, tratan de ir a colectar más para ver si de pronto empiezan a encontrar un poco más de información. En el caso de que no puedan colectar más, la verdad que no sé qué están haciendo. Por suerte, ellos están trabajando con personas. El jefe del centro trabajó 20 años en Singapur, así que digamos que tienen muchas conexiones allá en el sudeste asiático, que es lo que están haciendo ahorita. Nosotros ahora, con un chico brasilero que acaba de entrar al museo conmigo, estamos tratando de empezar a agarrar conexiones con Latinoamérica, sobre todo en Brasil y Colombia, porque yo soy colombiano y él es brasilero, para trabajar con biodiversidad neotropical, que es lo que a nosotros nos interesa más y que creemos que podemos integrar. Ellos tienen la plata y nosotros podemos agarrar conexiones y así venimos también más a Latinoamérica a colectar. Entonces eso es lo que nosotros estamos empezando a hacer ahora. Seguro que nos vamos a encontrar con todo eso, pero bueno, es lo mismo que te pasa con morfología, ¿me entiendes? O es reduccionista o hay gente que... Yo soy de los que yo prefiero como que... Es más seguro ser reduccionista porque abres menos la ventana para que te disparen. Entonces, para causar confusiones. Exacto. Perfecto, gracias. Bien, gracias, Vicky. ¿Alguien más?
tengo una pregunta. Cuando hacen las diagnosis moleculares, ¿restablecen aquel rango taxonómico? O sea, por ejemplo, ahora es para ver si está dentro de micetofilio. Sí. Sí, a ver, obviamente no sé si obviamente, perdón, la diagnosis, el análisis del software, la implementación lo que hace es alimentarse de las secuencias de ADN que tú le metes. Entonces, el scope está dado por las secuencias que tú incluyes, ¿sí? Entre más secuencias que tú metas para generar los caracteres diagnósticos, de pronto te estás cuidando más de tener más variabilidad. Entonces, tus diagnósticos van a ser un poco más fuertes. Después, lo otro que puedes hacer es hacer valores bien grandes de suboptimalidad para que las secuencias que no son el taxa de referencia que tú quieres sean como que más fuertes para cuando se incluya más información. Pero el scope, la delimitación taxonómica la hace quien alimenta la secuencia, el programa, ¿ya? Nosotros estamos haciendo con Micetophylidae, entonces ese es a nivel de especie, de familia, entonces incluyen muchas de Micetophylidae ahí mismo. Sí. Bien, última pregunta. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, un aplauso entonces.